y le usé. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Amén. Gloria a Dios. Pues nada, es un honor, un placer compartir la palabra. Bien, pues en esta noche estaré compartiendo con ustedes un tema en el cual el Señor Jesucristo hizo mucho énfasis por ser de esos temas en los cuales Dios quiere que el ser humano más aprenda. Así que es importante que nosotros prestemos hoy gran atención a lo que se va a hablar. No porque sea superior a lo que se habla antes o por algo como eso, sino porque verdaderamente el tema que estaremos tratando es un tema en el cual el Señor Jesús hizo mucho énfasis, un tema en el cual el Señor Jesucristo tuvo mucha controversia con los líderes de su tiempo. Y en esta noche nosotros estaremos hablando acerca de la misericordia. El título del mensaje es el siguiente: misericordia y bondad no comprendida. Le pido a los muchachos que por favor pongan la imagen. Ahí está. Misericordia y bondad no comprendida. El propósito de este mensaje es destacar la importancia que tiene ante los ojos de Dios el que actuemos de forma misericordiosa con nuestros semejantes. Por otro lado, el mensaje busca animar a cada uno de ustedes, los oyentes, a que puedan ejercer una vida de misericordia, de caridad y de amor con las demás personas. Como les dije, este es uno de los temas a los cuales el Señor Jesús más importancia le dio en toda la Escritura. Y si Él es el Señor y le dio importancia, nosotros no debemos ignorar esto. Para tratar el tema de esta noche, quiero que vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 12, los versos desde el 1 hasta el 14. Evangelio de Mateo, capítulo 12, los versos desde el 1 hasta el 14. Y dice de esa forma: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió,
y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. En este momento, como parte introductoria del mensaje, quiero que repasemos y veamos el concepto de misericordia. Seguramente todos ustedes tienen una idea, sea porque lo hayan practicado, porque lo hayan escuchado, pero como parte introductoria del mensaje quiero que veamos esto. La misericordia es la capacidad de sentir compasión por las demás personas, especialmente por aquellos que se ven en necesidad, por aquellos que están en un momento de tribulación, en un momento de aflicción, por aquellos que están pasando por un momento de miseria y brindarles ayuda. Muchas veces la misericordia es confundida con la lástima. Sin embargo, esto es un error, porque la lástima, aunque lleva a la persona en cierta forma a compadecerse de los demás, la lástima no busca ni tiene como objetivo el realizar una obra de bondad en la persona. Sin embargo, la misericordia sí hace esto. El término misericordia se puede utilizar como sinónimo de compasión, de piedad, de bondad, y también se puede utilizar como sinónimo de, de piedad también. Algunos antónimos de la palabra misericordia son la impiedad, la inclemencia, la maldad y la condena. El término misericordia que se utiliza en hebreo en el Antiguo Testamento es el término rejamín. Ese término lo que significa literalmente es vísceras, pero en un sentido figurado expresa un sentimiento íntimo, profundo que hay entre dos personas. La misericordia como valor es la virtud del ánimo que lleva a las personas a compadecerse de los demás y a ofrecerles su ayuda y su apoyo. La misericordia se puede manifestar por medios materiales como dar albergue, dar de comer, vestir al que está desnudo, entre otros aspectos más. Pero también la misericordia puede manifestarse por aspectos espirituales, como dar un buen consejo, enseñar la palabra, orar por los que están necesitados, entre otras cosas más. La misericordia está estrechamente relacionada con el amor, ya que la misericordia promueve la relación entre las personas y promueve el perdón entre los semejantes. Mientras que el amor nos incita a no guardar rencor, a perdonar. Habiendo escuchado esto y habiendo visto qué es el término misericordia, quiero que en este momento entonces pasemos a desarrollar los aspectos que encontramos en el texto. Este mensaje lo estaremos desarrollando en dos puntos generales y muy importantes. En el primer punto estaremos viendo la condena que hicieron los fariseos hacia los discípulos tras haberles visto arrancar espigas en el día de reposo. Y en un segundo punto estaremos viendo la cuestionante de que si era lícito o no sanar en el día de reposo. Para iniciar con el primer punto, respecto a la condena que hicieron los fariseos a los discípulos por haberles visto arrancar espigas en el día de reposo, quiero que recordemos o repasemos en qué consistía el día de reposo. Para esto quiero que nos vayamos al libro de Éxodo capítulo 20 y estaremos viendo en los versos desde el 8 hasta el 11. Como ustedes recuerdan seguramente, es allí en el capítulo 20 del libro del Éxodo donde Dios entrega los 10 mandamientos a Moisés, e incluido entre los 10 mandamientos estaba el guardar el día de reposo o día séptimo. Leemos la palabra.
Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Cuando nosotros leemos esos versos, nos damos cuenta que la única intención que tenía el día de reposo era darle un descanso al hombre de sus obras. Eso está explícito ahí. Y lo podemos confirmar con las palabras del Señor Jesús cuando dijo que el hombre no fue creado por causa del día de reposo, sino el día de reposo por causa del hombre. Es decir, que el sentido de crearlo o de instituirlo era para que el hombre tuviera la oportunidad de reposar de sus obras en ese día. En el tiempo que surgieron los primeros grupos religiosos, como ya mencioné en mis pasadas prédicas, grupos como los fariseos, los saduceos, los esenios, los escribas, específicamente los escribas, estaban encargados de reinterpretar y de transcribir la ley de Moisés. Ellos en sus transcripciones y sus interpretaciones derivaron de los mandamientos una infinidad, digamos que hasta ilimitada, de prohibiciones y de cosas que no se debían de hacer en los mandamientos que Dios había dado. Por eso es que nosotros vemos muchas veces la condena del Señor Jesús, porque ellos impusieron cargas que Dios nunca le mandó a que impusieran sobre el pueblo. Por ejemplo, respecto al día de reposo, específicamente, ellos se preguntaron qué era trabajar. Y en su pregunta acerca de qué era trabajar, ellos determinaron específicamente 39 acciones que estaban prohibidas hacer en el día de reposo. 39 acciones estaban prohibidas hacer de manera general. Sin embargo, a estas 39 acciones, ellos le derivaron muchas cosas más y empezaron a hacer un desglose, mandamiento tras mandamiento, prohibición tras prohibición, hasta hacer de la ley de Dios una lista interminable e insoportable de mandamientos que nadie podía cumplir. Porque aún por la cosa más mínima, ellos determinaron que era una falta delante de Dios, cuando verdaderamente no fue ese el propósito de Dios. Dentro de las 39 cosas que ellos determinaron como acciones prohibidas para hacer en el día de reposo, estaban estas. Solamente les voy a mencionar 4. Dice que estaba segar, trillar, aventar y preparar comida. Cosas tan sencillas como preparar comida. Los escribas en sus interpretaciones determinaron que eso estaba prohibido hacer en el Shabbat, porque ellos no se conformaban sencillamente con el mandamiento de que debían descansar. Ellos debieron determinar que era trabajar. Cuando determinaron que era trabajo e hicieron una lista de trabajos, entonces empezaron a descomponer mandamiento tras mandamiento y empezaron a hacer una derivación hasta que hicieron una lista interminable, como ya les dije. La condena que ellos le hicieron específicamente a los discípulos fue respecto a la prohibición de segar, pues ellos consideraban que el arrancar las espigas era considerado como un tipo de siega, porque de alguna manera estaban recolectando con las manos el alimento. Pero no solo eso, sino que ellos también culpaban a los discípulos en ese momento de las 3 acciones que les mencioné aparte de segar. Es decir, le culpaban también de trillar, le culpaban de aventar y de preparar comida. Imagínense por qué.
De aventar le culpaban porque el trigo, al igual que el arroz, tiene como unas basuritas, y ellos posiblemente para separar el trigo, es decir, los granos de la basura, posiblemente soplaron, hicieron. Ya para ellos eso era una infracción a la ley de Dios o a lo que ellos consideraban como la ley de Dios. También los acusaron de preparar comida en ese mismo momento. Aunque eso no está explícito en el texto, eso fue realmente lo que pasó, porque esas eran las condiciones y los conocimientos que ellos tenían respecto a las prohibiciones que habían hecho. Ellos dijeron, bueno, también quebrantaron la prohibición de preparar comida, porque en ese momento los discípulos se prepararon comida simplemente con comer unos granos de trigo. Y todo esto era un error ante los ojos del Señor Jesús y del Padre. Respecto al concepto de segar, segar se refiere a cortar la mies, ya sea con la hoz, la guadaña o cualquier máquina, y hacerlo a propósito. Este pensamiento se extendió entre el judaísmo, digamos que hasta este día se extiende ese pensamiento entre ellos. Pero en la Edad Media, uno de los más reconocidos rabinos que había, el cual era el cordobés Maimónides, dijo justamente lo que yo les dije hace un momento, que segar, o más bien arrancar el trigo, era igual a segar, y por eso ellos cometieron una infracción. O sea, es algo que está bastante arraigado en el judaísmo, el hacer condenas por cosas que nosotros lógicamente nunca le haríamos una condena a una persona. Si nosotros miramos en el texto, cuando dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas. Viéndolo, los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Cuando nosotros vemos esos dos versos, nos damos cuenta de algo, y creo que sería hasta lógico nosotros pensarlo. Creo que todos nosotros entenderíamos que el Señor Jesús no tenía ningún terreno, y los discípulos menos, porque ellos por la causa de Cristo dejaron todas las cosas. Entonces el terreno donde ellos hicieron, o más bien arrancaron las espigas, no era de ellos. Pero los fariseos no se enfocaron en reclamar que ellos habían robado en ese terreno, porque eso era algo que estaba permitido según Deuteronomio 23:25. En Deuteronomio 23:25 se había dicho que si un hombre iba pasando por los sembrados de su prójimo en día de reposo o en cualquier día y se encontraba con hambre, Dios le daba la autoridad para poder tomar del trigo, y esto no le era considerado como un robo, por la razón de que esa persona estaba supliendo una necesidad humana en ese momento. Por eso es que nosotros vemos que los fariseos no se enfocaron en reclamar que ellos estaban robando, sino su condena era respecto a la prohibición de guardar el día de reposo a la manera que ellos consideraban que se debía de guardar. Cuando nosotros vemos los versos 3 y 4, nosotros inmediatamente vemos la defensa que el Señor Jesús hace a favor de los discípulos. Y en su defensa él cita dos cosas muy importantes. La primera, él cita un caso que pasó con el rey David, de cómo el rey David, cuando tuvo hambre, cuando iba huyendo del rey Saúl por la persecución que Saúl le hizo. Esto nosotros lo podemos ver en el primer libro de Samuel, capítulo 21. Allí David estaba huyendo y llega donde el sacerdote Ahimelech y le pide que le dé de los panes de la proposición, panes que solamente les estaba permitido comer a los sacerdotes. Ahimelech posiblemente entró, digamos que en cierto dilema y controversia interna,
porque él sabía que esos panes no le correspondía a David comerlo. Sin embargo, atendiendo a la necesidad humana, él cede y le da los panes. Lo único que le preguntó a David y le dijo que le asegurara si verdaderamente él y sus hombres se habían abstenido de estar con mujeres. David le confirma que sí, que ellos no habían estado con mujeres, y él les entrega los panes. Cuando nosotros vemos en el libro de Levíticos capítulo 24 los versos desde el 5 hasta el 9, nosotros ahí podemos ver qué eran los panes de la proposición. Los panes de la proposición específicamente eran 12 panes que se debían de preparar como una ofrenda a Dios, y esto también se ofrecía mezclado con incienso. Se ponían 2 pilas de 6 panes cada uno, y eso se presentaba como una ofrenda delante de Dios. Esos panes debían permanecer desde un día de reposo hasta el otro, es decir, durante 7 días. Por eso cuando el rey David va delante de Ahimelech, los panes que Ahimelech le da son los panes que ya se habían de quitar, porque nunca debían de faltar estos panes delante de la presencia de Dios como una ofrenda. Lo otro que el Señor Jesucristo señala es algo que ellos mismos practicaban. Cuando nosotros vemos el verso número 5, dice lo siguiente: ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Cuando nosotros vemos esto, el Señor Jesucristo se lo hace y se lo dice en el mismo sentido. Los sacerdotes en el templo, específicamente en el día sábado, hacían muchas cosas que estaban prohibidas para los demás del pueblo. Pero a ellos, por cuanto estaban haciendo el oficio del templo, se les permitía. Nosotros podemos ver esto en el libro de Números, capítulo 28, versos 9 hasta el 10. Ahí se detallan respecto a cada una de las cosas que hacían los sacerdotes en ese día. Por ejemplo, los sacerdotes hacían cosas como encender fuego, algo que aunque para nosotros en este tiempo suene muy sencillo, para ellos era una prohibición, y quien lo incumplía podía llegar al punto de hasta morir. Ellos mataban y preparaban animales, pero no solo esto, sino que también cargaban los animales y los ponían sobre el altar para hacer el sacrificio y la ofrenda a Dios. Aparte de esto, hacían muchas otras cosas más que para el pueblo estaban prohibidas, pero para los sacerdotes estaban permitidas. El Señor Jesucristo, conociendo eso, les recuerda a ellos esa porción de la palabra. Y al igual que en el caso del rey David, el Señor Jesucristo lo que les está diciendo es que la necesidad humana hay que atenderla en todo tiempo y en todo momento. La necesidad humana no tiene espera. La necesidad humana no tiene día, no tiene hora para ser ejecutada. La necesidad humana está por encima de todo culto, por encima de todo ritual, de cualquier ceremonia o costumbre que nosotros podamos guardar. Cuando nosotros vemos lo que el Señor Jesucristo dice en el verso número 7, leamos este verso, dice así: y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Cuando nosotros leemos ese verso, el Señor Jesucristo está haciendo referencia a un verso que hay en el libro de Oseas, capítulo 6, verso 6, donde Oseas dice esto: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Todo esto nos lleva a nosotros a lo siguiente,
Y es que el atender la necesidad humana, como ya les dije hace un momento, está por encima de todo culto, está por encima de toda actividad que nosotros podamos hacer. Y aquí le tengo algunos ejemplos. Imagínense que yo de camino viniendo para acá, es un ejemplo, me hubiese encontrado con una persona tirada en el suelo, que unos ladrones le hubiesen acabado de atracar. Yo vi el hecho, me fijé que verdaderamente atracaron la persona, pero yo dizque porque tengo que venir a predicar, llego aquí y no atiendo la necesidad que hay allá. Yo le hago una pregunta y es hasta lógica la respuesta. ¿Creen ustedes que Dios se va a agradar más de mí porque yo llegue a traer la palabra, o que llegue un poquito tarde aquí a la iglesia y no atienda esa necesidad? Dios no se va a agradar de nada de eso. ¿Saben por qué? Por lo mismo que el Señor Jesucristo les decía, la necesidad humana está por encima de todas las cosas. Y si alguno tiene dudas de esto, les voy a decir lo siguiente. Lo que pasó justamente en la parábola del samaritano fue esto. Dice que un hombre descendía de Jerusalén hacia Jericó, el cual era un camino muy peligroso. Y dice que fue asaltado por unos ladrones. Dice que lo dejaron tirado en el suelo como muerto. Por allí pasó un sacerdote. Muy seguramente pasó a hacer los oficios del templo, es decir, venía al culto. Pasó un levita, quien asistía al sacerdote en su oficio. Iba al culto, iba como Estela a cantar. Esa era Estela que iba a cantar. El otro era Corrado, que iba a predicar. Pero después pasó un samaritano, el cual era despreciado por los judíos, porque los samaritanos eran mitad judíos, mitad gentiles. Y los judíos le tenían cierto desprecio, además de que ellos en un momento profanaron el templo. Y pasó este samaritano, a quien los judíos despreciaban, y sin importarle que este hombre era un judío, el samaritano se detuvo, le dio servicios de primeros auxilios. Luego cuando entendió que ya no podía hacer más, fue y lo llevó a una persona para que lo atendiera. Le pagó dinero y le dijo, si gasta más, cúbrelo y yo te lo devuelvo. Nosotros vemos en ese momento que aún la necesidad humana está por encima de todas las cosas que nosotros hacemos y podemos ejecutar aquí dentro del templo. Y para muchos resultaría algo ilógico, pero es la realidad. Por eso es que nosotros vemos que en muchos versos el Señor Jesucristo, respecto a la más elevada condición del hombre y respecto a la más elevada acción que el hombre puede hacer, está el atender a las viudas, a los huérfanos y a los necesitados. Usted puede cantar muy bonito como canta Estela. Usted canta bonito, hermana. Pero si cuando usted venga en su vehículo manejando, usted ve un hombre que lo acaban de atropellar y usted porque tiene que venir acá a cantar, Dios no se va a agradar de eso. Porque nosotros no podemos poner nunca por encima, ni nunca podemos darle mayor responsabilidad y peso a las cosas que nosotros podamos hacer como un ritual o como culto, cuando Dios lo que verdaderamente quiere de nosotros es que nos mostremos amor unos con otros. Y si ella, porque tiene que venir a cantar y por no retrasarse 15 o 20 minutos hasta que llame al 911 o lleguen más personas y ellos lo pueden encomendar a alguien y lo deja ahí, ella no está haciendo lo que a Dios le agrada. Lógicamente, o en la lógica de muchas personas dirán, sí, pero es que ella está haciendo lo de Dios. Es que lo de Dios y lo primordial para Dios es mostrar amor unos con otros. Por eso es que nosotros vemos que el Señor Jesucristo dijo esto: ámense los unos a los otros como yo les he amado. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor entre sí. Todo lo que hacemos aquí tiene importancia y es bueno y Dios se agrada. La predicación sirve para la edificación.
El canto sirve para la comunión con Dios. Todo lo que hacemos está bien. Ofrendar y diezmar está bien. Pero eso nunca tiene prioridad por encima de atender a la necesidad humana. Por eso nosotros vemos que en cierta ocasión el Señor Jesucristo le dijo a los escribas y fariseos: escribas y fariseos hipócritas, ustedes diezman la 10ª parte del eneldo, del comino y de la menta, y olvidan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Porque debían de hacer una cosa. Noten, no le dice dejen de hacerlo. Él no le dijo está mal que ustedes ofrenden y diezmen, no. Porque es necesario para cubrir las necesidades del templo y de los templos. Pero eso no tiene prioridad nunca por atender a la necesidad humana. Nunca va a tener prioridad. Y si alguien quisiera contradecir la palabra que estoy hoy pronunciando, se va a encontrar de frente con el Señor Jesús diciéndole: debieron dar prioridad a lo que realmente tiene prioridad, porque debían de hacer una cosa sin dejar de hacer otra. Luego, en el punto número 2, nosotros encontramos la cuestionante de que si era lícito o no sanar en un día de reposo. Miren qué cosa más absurda había en la tradición o en la cultura judía para el tiempo en que el Señor Jesús ejerció su ministerio. Bajo la única condición que en un día de reposo se podía atender a una persona enferma, es si la persona estaba a punto de morir. Solo con la muerte se podía mediar una solución. Pero oigan lo más indignante de todos: no se le permitía curar completamente a la persona, solamente se le permitía mejorarlo. Y para ellos estaba prohibido el hacer cualquier ungüento o mezcla sanadora, el hacer algún tipo de mezcla, pomada, algún remedio, cualquier cosa casera que se pudiera hacer. Todo eso estaba prohibido en el Shabbat. Pero no porque Dios lo prohibió, sino porque ellos lo entendieron de esa manera y convirtieron de la ley de Dios un legalismo. Y nosotros no debemos ser legalistas en ese sentido. Muchas veces en este tiempo nosotros atribuimos el legalismo a cosas que no tenemos que atribuirlo. Quizás a una persona que se quiera guardar íntegramente para Dios, que se conserve, que sea pulcro, que ande prudentemente en todas las cosas, nosotros le llamamos legalista. No, fijémonos bien qué es legalismo. Eso sí es legalismo. El usted evitar que una persona que necesita ayuda no la reciba simplemente porque usted cree que en ese día no se debe de sanar. Así que esa era la razón por la cual ellos hicieron la cuestionante y la interrogante al Señor Jesús. Por eso es que ellos les dicen: Maestro, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y Él les dice algo que les deja la boca cerrada, porque Él solía hacer eso. En una ocasión, Él, para quitárselo de encima, le dijo algo y le dijo: yo pienso que los que estaban ahí y lo entendieron debieron de reírse, porque Él les dijo: ¿de quién es hijo el Cristo? Y ellos dijeron: de David. ¿Y cómo David dice en los salmos? Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cómo pues Él es hijo de David y David le está llamando Señor? Él solía hacer esas cosas como para dejarlo con la boca callada. Y de hecho la escritura misma dice en ese pasaje que les acabo de citar, que desde ese momento ninguno se atrevió a preguntarle nada, porque el Señor hablaba con una sabiduría y con una autoridad inspirada que ninguno podía resistir. Y en este caso no fue la excepción. Él les dice: ¿qué hombre de vosotros? E imagínense eso, los que tienen mascota aquí, Corrado, ustedes que tienen mascota, creo que Estela tiene una mascota también. Ustedes, si en un día de reposo, suponiendo que estuviéramos en ese contexto, en un día de reposo caen las perritas de ustedes en un hoyo, porque sea día de reposo, ustedes la van a dejar ahí.
Lógicamente no. Pues el Señor dice, si ustedes no hacen eso con un animal, ¿cómo pretende hacerlo con el hombre que tiene más valor? Porque nosotros los seres humanos somos más importantes para Dios que toda la creación. Nosotros somos los únicos a quienes Dios hizo a su imagen y su semejanza. Y respecto a la posible duda que pudiera surgir de que si es verdad que valemos más que los animales, el Señor Jesús lo dijo. Él dijo, ¿acaso no valen ustedes más que muchos pájaros? Nosotros valemos más que las aves, valemos más que la planta, valemos más que todo lo que nosotros hemos puesto con valor por encima del ser humano. Porque hay muchas cosas que le hemos dado el lugar del ser humano. El dinero, una profesión, el marido o la mujer, el hijo, el ministerio, el templo. Muchas cosas le hemos dado más prioridad que al mismo ser humano. Y no es esa la voluntad de Dios. Dios quiere en esta noche que la iglesia entienda por medio de esta enseñanza y exhortación, es que el atender a la necesidad humana está por encima de todo. Y que el mayor servicio que usted va a realizar para Dios es atender a la necesidad de su hermano, de su prójimo. Usted puede predicar muy lindo, puede saber toda la Biblia que usted quiera saber, puede cantar como los ángeles, puede hacer todo lo que usted crea que debe de hacer para Dios. Y si usted está olvidando eso, su fe está incompleta. La vida del hombre es lo más preciado para Dios. Y nosotros tenemos que aprender a darle importancia a eso. La vida del hombre no tiene comparación ante Dios. ¿Y saben por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, y ese todo aquel son los hombres, no son los animales, las plantas. Ellos esperan que el ser humano sea redimido y que manifieste lo que Dios quiere que sea, para que ellos también reciban auxilio. Pero Dios socorrió fue a los hombres, porque el ser humano es importante para Dios, pues Dios lo creó a su imagen y semejanza. Cuando nosotros dejamos de darle la debida importancia o de darle la importancia que Dios le da al hombre, nosotros estamos poniendo en poco lo que ya Dios dijo respecto al hombre. Porque el hombre fue hecho a la imagen de Dios. Y Dios le dio privilegio al hombre que a ninguna otra cosa en la creación le dio. El hombre es importante. Usted es importante para Dios. Y por esa razón envió Dios a su Hijo al mundo. No para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Quiero que en este momento nosotros veamos una serie de versículos que nos muestran verdaderamente lo que les he estado hablando. Por ejemplo, tenemos el versículo respecto al verdadero ayuno de Isaías 58, versos 6 al 7. Ojo, con esto no estoy tirando por el suelo el ayuno. El ayuno es bueno. Jesús dijo, cuando el esposo les sea quitado, entonces ayunarán. Hay que ayunar. Pero oigan lo que dice él, ¿qué está por encima del ayuno? ¿O qué es el mejor ayuno que podemos hacer? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento, a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y que no te escondas de tu hermano. Es decir, que cuando tu hermano tenga una necesidad, tú no te hagas loco. ¿Sí? Santiago 1:27 dice lo siguiente. Escuchen esto, esto es interesante. De esto, si Dios lo permite, ya le dije a Cami
y he estado orando al Señor. Posiblemente el próximo mensaje que traiga será respecto a esto. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Oigan esto. La religión verdadera que usted va a ejercer para Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. En la parábola del buen samaritano, Lucas 10:36, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Ahí vemos nuevamente la misericordia. Libro de Hebreos, capítulo 13, verso 12 al 4 dice, escuchen esto: no se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y oiga lo que dicen: acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Miqueas 6 del verso 6 hasta el 8. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Se pregunta. ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millones de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oigan lo que Dios quiere. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Escuchen esto: solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En un tiempo en que el pueblo de Israel había pecado, Dios habla a través del profeta Isaías. Isaías 1 del verso 16 al 17 dice esto: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Miren qué es aprender a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano. De nuevo la palabra huérfano. Y amparad a la viuda. De nuevo la viuda. Y ya por último, cuando todos tengamos que presentarnos delante del Señor y tengamos que dar cuentas delante del Señor, presten mucha atención a esto. Escuchen lo que dice Mateo 25 del 34 al 40. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Lo tienen ahí, ¿verdad? Pues vamos a decirlo todos juntos entonces, porque esto es importante. Díganlo conmigo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños que a mí lo hicisteis. Queda más que claro y es evidente, hermanos,
con todo lo que hoy les he mencionado, por las palabras del Señor Jesús y por todos esos versos bíblicos, que lo más importante para Dios de todo el servicio que nosotros podamos hacer para Él es hacer misericordia, mostrar bondad y mostrar amor con nuestros semejantes. Esto pudiera parecer sencillo, pero si ustedes se dan cuenta y analizan el texto de Mateo 25, se darán cuenta que hubo un grupo grande que no hizo eso. Y no solo eso, sino que ellos hicieron alarde de hacer muchas cosas para Dios, pero Dios no se las reconoció, porque no hicieron nada de lo que Dios realmente quería. Ya para concluir, hermanos, les exhorto a que desde hoy nosotros tengamos una mente clara y entendamos verdaderamente cuál es el verdadero servicio que Dios quiere que nosotros hagamos. Repito lo de ahorita: predicar, cantar, ofrendar, diezmar, todo eso es bueno y es aprobado por Dios. Dios lo dejó y debemos de hacerlo. Pero lo más importante es hacer misericordia, mostrar bondad y mostrar amor al necesitado. No seamos como los líderes judíos, que ellos no comprendieron ese título. Misericordia y bondad es lo que Dios quiere. No seamos como ellos, que ignoraron lo que Dios realmente quería para su pueblo. Que Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios. El Señor quiere que seamos misericordiosos, que nos amemos, que nos sirvamos unos a otros, que estemos listos uno para el otro, que siempre demostremos amor. El amor se demuestra con misericordia también. Amén. Amén, amén. Vamos a despedirnos, vamos a orar para despedirnos, ¿verdad? Gloria a Dios. Señor, te damos muchas gracias en esta noche por recordarnos en esta noche que debemos ser misericordiosos. Muchas gracias, Señor, por tu presencia en este lugar y por cada una de las personas que hoy está aquí. Gracias por este mensaje, Padre. Tú nos regalaste hoy para que nosotros podamos, Señor, cada día aprender a caminar contigo aquí en la tierra, a mostrar misericordia con aquellas personas que la necesitan, Padre. Gracias, Señor, por tu santa presencia en este lugar y por darnos el gran privilegio de estar aquí, Señor, recibiendo tu santa palabra. En este momento nosotros vamos a partir de este lugar y te rogamos, Padre, que tú nos lleves a cada uno de nosotros a nuestros hogares o a nuestro destino donde nos vamos a estar moviendo en esta noche. En el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Dios nos siga bendiciendo.